Hola diadores, ¿os acordáis del kit de pendientes que me mandaron en Panda Haul Selected? Pues mirad qué pendientes más chulos se pueden hacer con este kit. A mí me gustan un montón. Vamos, porque no me los puedo poner todos y algunos regalaré, pero me parecen súper divertidos. Y son súper fáciles de hacer. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Hola, pues hoy vamos a trabajar con este kit de bisutería que me mandaron de Panda Haul Selected. Hicimos hace poco un unboxing y lo podéis ver, y además recordad que tenemos un descuento mano, que metiendo ese código os van a hacer un descuento a la hora de comprar. Este kit, si os acordáis, tenía todo lo necesario para hacer estos 8 pares de pendientes. Aquí los tenemos. Así que vamos a hacerlos, que son muy navideños y pueden ser un regalo estupendo para hacer estas navidades, o para llevar a las cenas de empresa, o para las fechas de Navidad, o para cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar por estos de aquí, que son los más sencillos de todos. Para estos necesitamos los bastones de extremo plano. Mirad, tenemos dos tipos de bastones aquí en el kit. Tenemos estos bastones que tienen el extremo plano, como veis tienen ahí como una cabecita de una punta, y tenemos estos otros bastones que tienen el extremo redondo, que tienen una argollita. Bien, pues ahora vamos a trabajar con estos. Y entonces simplemente cogemos primero una piedra roja de las grandes, una piedra blanca redonda y una piedra verde un poquito más pequeña. Creo que no es esta es un poco grande todavía, es otra que hay un poquito más pequeña aquí metida dentro. No quiero salirme de lo que me marca, porque si me salgo de lo que me marca igual luego no me da para hacer los otros modelos, porque seguramente vendrán las piezas justas, pero bueno. Entonces así, estos tres. ¿Cómo lo hacemos ahora? A ver, me voy a acercar hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos que coger nuestro bastón y girarlo así, hacia el lateral. Y este trozo es un poquito largo, porque ahora aquí tengo que hacer una anilla. Entonces voy a cortar un poquito con unos alicates de corte. Ya está cortado. Y ahora cogemos unos... Bueno, lo que nos hace falta, aparte de las cosas de kit, son los alicates de punta redonda, que son los de joyería, y los alicates de corte. Creo que no nos va a hacer falta nada más. Entonces, como os decía, ahora cogemos el alicate redondo, sujetamos por la punta y simplemente giramos. Vamos girando así poquito a poco. Mira, todavía me sobra un poco. Pues voy a cortar un poquito más. Y otra vez cogemos por la punta. Así, ahora bien. ¿Veis cómo queda? A ver si enfoca. Ahí. ¿Veis cómo queda? Pues ahora simplemente tendremos que colocar aquí nuestro pendiente. Viene también con los pendientes, los colgantes hippies de pendiente. Así que nada, vamos a hacerlo. Para esto, ¿qué hacemos? Pues esta anilla que acabamos de configurar, la cogemos y la giramos hacia un lado. Mirad, ¿veis cómo se ha abierto? A ver. La veis, ¿no? Que se ha abierto ahí. Pues por ahí, por ese agujero, metemos nuestro pendiente y listo. Ya tendríamos hecho el primer pendiente. La pareja, exactamente igual. Así que vamos a dejarlos por ahí y vamos a seguir. Los siguientes en dificultad, yo creo que son estos, que son también muy facilitos, así que vamos con ellos.
Comenzamos también con el bastoncito este. Uy, mira, aquí dentro había uno de arandela. El bastón que tiene el tope plano. Si están doblados, a veces se doblan en el transporte y eso, pues lo desdobláis y ya está. Y a este le colocamos abajo una piedra roja. Encima unas alitas. Mirad, aquí entre las piezas que hay aquí, hay alitas. Entonces vamos a colocar las alitas hacia arriba. Así, para que esté contento. No las pongáis así, que entonces estará triste el angelito, ¿eh? Así, hacia arriba. Luego otra roja, que va a ser esta de este tamaño, un poco más pequeño, porque es la cabecita. Ahora encima va la coronita, y la coronita creo que es redonda, porque aquí tenemos piezas redondas con brillantito y piezas cuadradas con brillantito. Entonces vamos a usar la redonda. La redonda la colocamos aquí y luego para coronar ponemos una de estas blancas para sujetar bien esa pieza y que no se nos salga. El cierre exactamente igual que antes. Aquí giramos, lo doblamos para que se quede el ángulo justo donde se acaba el pendiente. Corto un poquito que me sobra. Hago aquí el redondelillo y le pongo el pendiente. Estos son los mismos pasos que antes. Ya vais a ver que estos os va a resultar muy útiles para hacer cualquier tipo de pendiente. Voy a cortar un poquito más, que siempre me da miedo cortar mucho, pero es que prefiero cortar 2 veces que cortar una y pasarme. Ya está, bien cerrado. Y ya está, ya tenemos listo el segundo pendiente. Mirad, el del angelito. ¿Habéis visto qué sencillo y qué fácil? La pareja exactamente igual. Ahora vamos a hacer este, porque es un poquito más sencillo que este, aunque ya veréis que no tiene ninguna dificultad. Vamos con este. Más de lo mismo, como siempre. El bastoncito, abajo ponemos un verde, encima ponemos uno de los cuadrados. Ahora encima tenemos que buscar piezas rojas, estas de aquí, que tienen esta forma como de doble pirámide. No es una doble pirámide porque son más. Y encima uno blanco chiquitico. Así. Y listo. Más de lo mismo. Esto os lo vais a aprender todo. Doblamos aquí. Cortamos lo que nos sobra. Y damos aquí la vuelta. Y listo. Ya tenemos un tercer modelo de pendiente. Como siempre, la pareja igual. Vamos con el cuarto modelo. Este de aquí tiene un poquitito más de dificultad, pero nada, muy poquitito, porque tiene 2 piezas abajo. Entonces, primero, cogemos el verde, estoy mirando que no sé si hay verdes, no, son todos del mismo tono. Vale, cogemos el verde. Luego cogemos uno redondo de estos que tienen como coronita. Y encima ponemos uno rojo. Esto por un lado. Y hacemos lo mismo que siempre antes para montar. Vale. Esto por un lado. Por el otro lado cogemos otro bastón de estos. Y le colocamos una pieza roja y una pieza blanca o transparente, así, y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Doblamos, cortamos y aquí
giramos. Giramos y cerramos bien para que no se salga. Y la diferencia es ahora al montarlo. Abrimos esta anilla de aquí y metemos esta otra pieza y metemos el enganche de pendiente. Y listo. Ya está hecho. Esto es como, me recuerda a mí como un gorrito de elfo. Con esto que cae. Bueno, ya tenemos hechos estos 4 modelos. ¿Habéis visto qué rápido? Porque claro, ahora solo quedarían hacer las parejas. Pues vamos con los 4 de abajo. Este, que es como un arbolito de Navidad. Ya vais a ver que aunque parezca que no, es también súper fácil. Cogemos un bastón con tope y abajo ponemos una pieza cuadrada verde. Cuadrada, cúbica. Luego uno grande de estos verdes. A ver si soy capaz. Ah, es que lo tengo aquí fuera, digo, ¿me va a faltar uno? No. Este verde. Ahora uno verde un poco más pequeño, que es este de aquí. Ahora uno verde que tenga forma de esta como de doble pirámide. Ay, como de diamante. Este de aquí. Y arriba el rojo chiquitillo. Vamos, solo puede ser más fácil si nos ponen numeritos aquí para saber de cuál lo tenemos que sacar. Pero ya veis que no tiene ningún problema. Aquí no voy a cortar porque yo creo que va justo. Doblo, le hago la arandela y cojo el enganche de pendiente. Y ya está. Arbolito de Navidad listo. A mí me encanta. Vamos a seguir. Nos queda el Papá Noel y los 2 tipos de elfos. Vamos a empezar con este, que es un poquito más pequeño. Este tenemos que hacer, por una parte, los 2 piececitos. Los 2 piececitos se hacen igual. Se coge una de estas de tope, se pone una pieza cúbica roja, se dobla aquí. Aquí lo más difícil es doblar cuando esto está tan pequeño. Cuando es más grande lo que hemos metido aquí es más fácil doblar, pero bueno. Cortamos todo lo que nos sobra y hacemos aquí una arandela. Lo mismo para el otro pie, exactamente igual. Ya está el otro pie. Y ahora vamos a coger uno de estos bastones que teníamos por aquí, que tienen una arandela ya. ¿Qué hacemos? Cogemos una pieza blanquita, una rojita de estas grandes, una blanca redonda. Ahora le colocamos el círculo este, que para mí va a ser la tira de blanco que tiene Papá Noel en el gorro. Y ahora buscamos una de esas de forma de diamante en las rojas. Esta. Va a ir un poquito justo, pero ahí todavía podemos hacer la arandela. Mirad, así. Y ahora ¿qué nos queda? Pues montarlo. Por arriba le ponemos el colgante de pendiente y cerramos. Y por debajo miramos a ver por qué lado abre. Por aquí abrimos siempre hacia el lateral, recordad.
y le metemos las dos patitas. Listo. Ya tenemos hecho el que yo creo que es Papá Noel. Y ya nos quedan solo estos dos. Vamos a hacer primero este de aquí, que no tiene brazos. Para ese cogemos un bastón con tope final de los planos. Y ahora una cúbica verde, una pequeñita blanca y una pequeñita roja. Esto es una pierna. Lo vamos a cerrar como lo cerramos siempre. Hacemos otra igual para la otra pierna. Si todavía no te has suscrito, suscríbete. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse y a la campanita en todas las notificaciones. Ahora cogemos otra de estas arandelas. Ay, están bastante torcidas, la verdad. Podrían venir más rectas. ¿Y qué le ponemos? Una verde, que creo que es de estas, medianitas. Luego le colocamos esta de aquí. Ahora uno redondo. Y ahora uno de estos, de los de forma de diamante que hemos dicho. Giramos aquí y hacemos la anilla. Y ahora el montaje como el de antes, el del Papá Noel. Aquí ponemos el enganche de pendiente en la parte de arriba. Y en la parte de abajo abrimos y metemos las patitas. Listo, yo creo que esto es un duende. Y vamos ya con el último modelo, que además de tener piernas, tiene bracitos. Así que un pelín más complicado, pero ya vais a ver que también muy sencillo. Primero las piernas. Las piernas son simplemente, creo que es esta pieza por tamaño, me parece que es esta pieza de aquí, que son como diamantes, hemos dicho. Aquí doblamos y lo de siempre, la anillita. Si te gusta lo que ves, dale al dedito arriba. Me harás súper feliz. Y más todavía si me comentas o me compartes en tus redes sociales. Muchas gracias. Ahora cogemos uno de los que tienen una anilla ya hecha. Y ponemos una blanca de las pequeñas y una redonda de estas. Y cerramos. Ahora cogemos otra de anilla para hacer la cabeza, y en la cabeza vamos a poner uno blanco, uno cuadrado de aquí y uno cuadrado verde. Esta es la cabeza. Y ahora me quedan los dos bracitos, que los voy a hacer también con bastones de los que tienen tope. Entonces voy a coger y voy a meter una pequeña verde y una pequeña blanca. Y le hago la anilla como hasta ahora. Y ya tenemos todas las piezas de este pendiente, así que vamos a empezar a montar. Cogemos la cabeza, en la parte de arriba el enganche de pendiente. En la anilla de debajo la abrimos y metemos un bracito, el cuerpo con la bola verde hacia arriba y otro bracito.
y cerramos. Y ahora me voy a esta parte de abajo, la abro y meto los dos pies. Y listo, ya está el último. ¿Qué os parecen? Voy a hacerles las parejas a todos y os lo enseño. Bueno, pues aquí tenéis ya los 8 pares de pendientes. A mí me parecen monísimos. Creo que son una monería pues para llevar en esos días de paseos navideños o para regalar en el amigo invisible. Tengo unos cuantos invisibles por ahí pendientes, ya sabéis. Idme diciendo cuál os gusta. Aunque no sepáis si os voy a regalar yo, me lo decís igual. Y tengo que deciros también que me han sobrado cositas. Mirad, me han sobrado todos estos bastones con arandela y todos estos bastones con el extremo plano. Y además algunas piedrecitas. Me han sobrado un par de ellas blancas, unas cuantas pequeñitas y todas estas. Con esto pues os podéis hacer más pendientes, aunque no me han sobrado de los enganches hippies, esos venían contados. Os podéis hacer una pulsera, os podéis hacer incluso un collar que tenga en el medio estos colores y así vais a juego con vuestros pendientes. A mí me he entretenido mucho haciéndolas, me ha parecido muy divertido y ya os digo que me parecen ideales para las fiestas navideñas. ¿Y a vosotros qué os parece? Hasta pronto, ideadores, nos vemos la semana que viene.